Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Direito e Prosa, uma iniciativa da pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje nós estamos recebendo, com muita alegria no coração, o professor Javier Valência, da Universidade de Caldas e da Universidade de Manizales, e nosso convidado que trabalha em muitos dos nossos projetos e atividades de mobilidade entre as três universidades na Colômbia. Brasil, né, pela Univale, Universidade de Caldas e Universidade de Manizales, na cidade de Manizales, na Colômbia. Muito bem-vindo, professor Javier. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y como usted trabaja mucho derecho ambiental, que es su área de actuación, nos gustaría empezar preguntando cómo ha la incidencia del constitucionalismo contemporáneo y el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo en las acciones de derecho en el mundo con relación al derecho ambiental. Gracias, profesora Jacquelina. Qué bueno estar aquí con ustedes en Unival y yo la considero también mi casa académica, por la relación tan larga que hemos tenido de parcería con Manizales y con las dos universidades, la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales, parcería con las maestrías, los maestrados y con el doctorado. Con mucha alegría puedo decir que ya renovamos uno de los convenios, o sea que ya tenemos 3 maestrías de la Universidad de Caldas en el convenio, la maestría en estudios políticos, la maestría en derecho público y la maestría en derecho ambiental, junto con el maestrado en ciencia jurídica y el maestrado en políticas públicas de Univali. Con la Universidad de Caldas y con la Universidad de Manizales, pues también reciente tenemos el convenio con el doctorado en Derecho y aquí con el doctorado en Ciencia Jurídica. Eso habla muy bien de las relaciones que tenemos, además de todos los proyectos que hemos tenido, tanto proyectos editoriales, proyectos de publicación de libros, de artículos y también, obviamente, proyectos de investigación. Sobre tu pregunta, es una pregunta clave en este momento. En el evento que estamos en el Congreso Internacional, sobre cuáles son el papel o los retos del constitucionalismo frente al riesgo climático, al cambio climático, pues esas respuestas vienen mucho desde el derecho ambiental. Esas respuestas, ¿por qué vienen desde el derecho ambiental? Porque esencialmente en los 70, cuando el derecho ambiental se empieza a consolidar como área, como disciplina dentro de la ciencia jurídica, lo que empieza es también a fijar límites, a mirarse que es un derecho del futuro. Y con mayor razón, hoy pensamos que sigue siendo un derecho del y para el futuro. No solamente para el futuro de los derechos humanos, sino es para el futuro del mismo planeta. Porque hoy lo que está amenazado es el planeta. Y no son palabras que se acuñan desde el derecho ambiental. Son palabras que se acuñan primero desde la ciencia, los científicos, no solamente los científicos del clima, sino que han estado anunciando también desde hace como 50 años de lo que la humanidad le está haciendo al planeta. Pues, pues hoy somos la especie que está dando el sonido de la evolución, porque nosotros como seres humanos estamos extinguiendo a muchas especies. El paso de la evolución del planeta está dado por nuestra huella, digo, la huella de los seres humanos, pero también está dado porque parece que nosotros como especie no hemos podido adaptarnos bien a este planeta, porque es que lo que hacen las especies vivas sobre el planeta es adaptarse de diferentes formas y en diferentes hábitats. Parece que nosotros no, en ese afán por adaptarnos, nos estamos desadaptando y estamos cambiándole, obviamente, cambiándole los hábitats a miles de especies. Entonces ahí entra el constitucionalismo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer del derecho? Y también, ¿qué se ha hecho desde la política, no? Pues porque
a veces lo que la política no puede hacer, se lo envía al derecho para que el derecho crea normas y les cuento que algunas normas simplemente se hacen es para que no sirvan. Es como una especie de telón de fondo, un telón de donde, mire, es que tenemos N leyes ambientales. Pero el informe de las Naciones Unidas dice que es que en tantos años se ha multiplicado por 47 el número de normas ambientales en el mundo, pero también cada vez son normas menos incumplidas. Entonces yo creo que eso se llama como la eficacia simbólica del derecho. Es decir, tenemos unos telones de fondo, así que imagínense ustedes una ópera donde van desplegando escenarios y vuelven y suben. Entonces, así es el derecho. Pero entonces yo creo que no podemos tampoco entrar en la desesperanza. Hoy el constitucionalismo tiene mucha responsabilidad. Constitucionalismo no solamente desde la norma constitucional, sino también desde lo que están haciendo especialmente los jueces en la interpretación constitucional. Hoy eh, las decisiones que se están tomando, podría decir lo más importante en temas de protección de la naturaleza, no está dado por el legislativo, sino más bien por el judicial y no tanto por el ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos, bueno, la excepción en América Latina es la Constitución del Ecuador que le otorga derechos a la madre de la naturaleza, a la Pachamama. Y en Colombia podremos decir que desde el 2016 se inicia un formato de interpretación de algunos, no solamente derechos ambientales, sino derechos de la naturaleza a partir de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Río Trato, en donde define que el Río Trato es un sujeto de derechos y que tiene derecho a su restauración, tiene derecho a su conservación. Y también establece temas tan interesantes como los derechos bioculturales. Y en ese sentido, los derechos bioculturales están muy hilados con las personas que también viven en ese entorno y cómo esas personas que si bien vienen en su tradición, es cuidar la naturaleza, la fuerza, digamos, de los hechos de minería ilegal los está como que lanzando a que esas prácticas que eran ancestrales se estén olvidando o simplemente las están acabando. Porque realmente eso fue lo que reconoció la Corte Constitucional en el 2016. Y a partir de ahí, en Colombia podemos contar unas 22 em, sentencias de juzgados y tribunales donde se hace el reconocimiento a algunos ecosistemas, parques nacionales naturales, ríos como sujetos de derecho. Entonces ¿y es a partir de qué? Es a partir primero de una acción constitucional, que es la acción de tutela, una acción judicial constitucional que es llevada bien ante los tribunales o ante la máxima autoridad judicial, que es la Corte Constitucional, en donde se definen esos formatos, son los formatos de protección de la naturaleza. Pero hay otro muy interesante que fue, se puede decir, el primer litigio climático que se adelantó en Colombia, que fue en el 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia declara a la Amazonía como sujeto de derechos. Y además de eso, también dice, pues es que es clave para protegerla de la deforestación, que es clave para revertir o por lo menos para suspender un poco el cambio climático. Entonces, todos esos son formas como el constitucionalismo está dando respuesta a la crisis climática. Cuando digo constitucionalismo, pero no podemos olvidar también el papel de los movimientos sociales, el papel de las organizaciones sociales no gubernamentales para llevar esas causas ante los tribunales, porque es que la experiencia que tenemos en Colombia, por ejemplo, es eso, esas causas se han sido llevadas a los tribunales cuando se han juntado las organizaciones sociales, algo muy interesante, y la academia también. La academia también. Nosotros en la Universidad de Caldas tenemos una unidad académica que se llama la Clínica Sociojurídica de Interés Público, donde hacemos
litigio estratégico en temas ambientales desde hace muchos años. Cuando hablo de muchos años, por ahí unos 20 años, hacemos litigio estratégico en temas ambientales y entonces, pues, y también en unión con otras clínicas jurídicas de Colombia, pues hemos llevado muchas causas ante la Corte Constitucional. Entonces, esos son los ecos y las resonancias que tienen las comunidades frente a los tribunales, que los tribunales, es decir, se están dando cuenta que llegó el momento para cambiar. Bueno, ayer en el evento ese de constitucionalismo y sostenibilidad, los riesgos climáticos, estábamos hablando, profesora Lucienne Daury ha hecho una pregunta sobre cómo se quedará con la cuestión sobre la posibilidad de la naturaleza tornarse un sujeto de derecho, las implicaciones y todo eso. Pero ahí hay una interpretación hecha por las Cortes Constitucionales que pueden hacer una aplicabilidad más, que vuelva más, mejor diciendo, a la dignidad de la persona humana, ¿le parece? A ver, el tema de los derechos de la naturaleza está más centrado no en la perspectiva antropocéntrica, sino más bien la propuesta es desde una perspectiva biocéntrica o ecocéntrica. ¿Por qué? Porque es que si bien el tema de derechos de la naturaleza o de algunos elementos de la naturaleza, pues también tiene su marca desde como desde los 70 en Estados Unidos, o sea que no es tan nuevo, la perspectiva de hoy es diferente. Es decir, en ese momento se miraban los derechos de la naturaleza, pero no por sí mismos, sino porque le servían a los seres humanos. Hoy la perspectiva es diferente, es decir, que también se protege la naturaleza per se, es decir, por ella misma, no porque le otorgue servicios a los seres humanos. Entonces yo creo que esa es la perspectiva que hoy puede ser más importante. En Colombia también hay un tema clave que es el reconocimiento de la naturaleza, del territorio como víctima del conflicto armado, ¿sí? Entonces ya se ha definido unos ríos y unos territorios como víctima del conflicto armado y en su calidad de víctima también con el derecho a ser resarcido. Pues obviamente, pues el resarcimiento no puede ser económico, sino en términos de restauración. Las reparaciones no pueden ser económicos, sino más bien pensando en términos de cómo se puede reparar ese daño ecológico puro, pero a su vez también a las personas que viven en esos entornos, cómo pueden ellos también apoyar todos esos procesos. Y obviamente eso tiene que ver con interpretación. El tema de la naturaleza como sujeto de derecho son sentencias que han salido desde la justicia especial de la jurisdicción especial para la paz. Entonces yo creo que otorgarle sujetos a la naturaleza como derechos a la naturaleza, pero también considerar a estos espacios, a ríos o a parques naturales como sujetos de derecho, es primero mirar el interés cada vez que se tiene en definir más y mejores herramientas. Parece que las herramientas jurídicas que tenemos ahorita no son suficientes, no son suficientes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay que llegar ante los jueces? ¿Por qué en el ámbito de lo político no se han tomado las decisiones? Porque es que el juez lo que dice es, ¿a quién ordena? Le ordena al Estado, llámese a nivel nacional o subnacional, para que haga lo que debe hacer, pero que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho. Entonces ahí, ¿quién está fallando? ¿Está fallando es la política o está fallando es el derecho? Yo creo que es una pregunta que nos queda ahí como para el próximo podcast. En verdad. Y tenemos tantísimos problemas con todo eso, como los efectos, como las migraciones, desplazamientos ambientales, la dificultad de la reconstrucción cuando hay un daño muy severo al ambiente y todo eso. Y la importancia ahí, tenemos
de verdad un impasse entre la importancia de los dos poderes en el Estado, el judiciario y el legislativo. No sé si estás de acuerdo, pero el legislativo para hacer leyes que no sean tan formales y el judiciario para hacer una aplicabilidad más justa en búsqueda de la justicia ambiental. Eso es el sueño Sí, dorado de la tierra, pero creo que es eso que estamos buscando, ¿verdad? sí, yo creo que esa es la clave, esa es la clave. Y tú tomabas un tema muy interesante que es el de el desplazamiento forzado Sí, los desplazados por riscos ambientales, pero, ambientales. pero un tipo de desplazamiento ambiental es el desplazamiento forzado por efectos y del cambio climático. Ese es un tema que ha venido, cuando digo increciendo, a pesar de también de las alertas. Nosotros en el año 2000, entre el 2012 y el 2014, hicimos una investigación empírica con datos en la zona cafetera de Colombia. Un grupo interdisciplinario. A propósito, las investigaciones que hagamos en temas de derecho ambiental deben de ser interdisciplinarios o si no, no tiene sentido. O si no, sería producir teoría para quién o para qué. Yo creo que deben de ser interdisciplinarios porque el mundo debe ser entendido desde diferentes miradas. Entonces, cuando hicimos esa investigación, que fue pionera en Colombia, fue la primera investigación que hizo nosotros, detectamos que efectivamente se estaba presentando ese tipo de desplazamiento forzado, pero encontramos algo muy interesante, que esos desplazamientos eran más desplazamientos internos que externos. Pero, a medida que el tema de la crisis climática ha avanzado, entonces vemos que en países pequeños, países con economías muy, muy débiles, por ejemplo en Centroamérica y obviamente en Colombia también, se están viendo los desplazamientos, pero fuera del país. Entonces, muchos de los miles o de los cientos de centroamericanos que hacen las marchas por toda Centroamérica y llegan a México a esperar a que los muros se abran, eso son desplazados por cambio climático. ¿Por qué? Porque como las temporadas de huracanes en el Caribe cada vez son más fuertes, entonces esas personas primero no están preparados para esos, entre comillas, desastres naturales, porque no son desastres naturales. Entonces no están preparados, no tienen ni el capital económico, no tienen el capital social, ni siquiera el mismo Estado tiene para poder absorber estas catástrofes. Entonces, simplemente son expulsados. Vuelvo y digo, muchos se quedan ahí en el país, pero muchos ya se están expulsando. En cambio, lo que está sucediendo en los países que tienen muy buena capacidad económica, ayer lo decía en mi conferencia, pues yo no he visto, y ustedes tampoco han visto, en un muro que no existe aquí en Brasil, que tampoco existe en Colombia, nosotros no tenemos muro en las fronteras, no tenemos a ningún habitante de Estados Unidos, de Luisiana, por ejemplo, cuando el Katrina o de todos o todos esos huracanes que azotan la Florida, no lo hemos visto tratando de desatarse el muro para llegar a Colombia o Brasil, porque son economías que absorben esos golpes. Entonces, pero son economías que también están produciendo el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero. Ahí es cuando estamos hablando de justicia ambiental y obviamente de justicia climática. Entonces, ¿cómo es que nosotros, los que menos estamos aportando gases de efecto invernadero, estamos recibiendo los golpes más grandes? Por eso es que, ¿cómo es que en algún momento vamos a tener ese equilibrio entre lo que se legisla, pero también en la interpretación que hacen los jueces? Los jueces no pueden ser también tan formalistas. ¿Por qué? Porque es que ese formalismo decimonónico ya se debe acabar, porque las realidades de hoy son diferentes, son muy complejas y como tal hay que actuar.
como tal hay que actuar. Entonces, esos son, digamos, los retos que se están imponiendo al constitucionalismo hoy también. Son los retos del tema de la justicia. Hace algunas décadas el concepto de justicia climática no existía. Yo recuerdo que la primera vez que se empezó a hablar de justicia climática fue en Bolivia. Fue en Bolivia donde se empezó a hablar de justicia climática. ¿Por qué? Porque estamos frente a la justicia y obviamente no sabemos qué va a pasar hoy este año en Belén do Pará, en la COP30, no sabemos. Yo no creo que vaya a pasar mucho. ¿Por qué? Pues porque todavía parece que los políticos no saben que está llegando el cuarto de hora. Entonces yo no confío mucho, lo confío mucho porque los fondos para el financiamiento de estos desastres están llegando, son muy pocos, y cada vez, que es lo peor de todo, los estados que menos Producto Interno Bruto tienen, que menos pueden absorber esos gastos, los están teniendo que absorber de sus propios presupuestos, dejando de atender otras cosas. Entonces las vulnerabilidades se incrementan. Es de las personas que son más pobres son las que más afectan. Una persona no va a tener cómo asegurar su casa si llega un huracán. Una persona pobre, entonces si le llega y se revictimiza, entonces yo creo que estamos frente a unas circunstancias complejas y muy complejas. Muchísimas gracias, profesor Javier, por hablar con nosotros sobre un tema tan sencillo y tan importante para los días actuales. Muchísimas gracias, esperamos verlo brevemente. A ustedes, profesora Jacqueline, y gracias por generar también estos espacios tan importantes, no solamente para la comunidad académica, no solamente para que toda la comunidad esté alerta de lo que está pasando. Verdade, muitíssimas graças. Obrigada a todos que nos acompanham. Esse foi o podcast Direito e Prosa. Eu sou Jaqueline Moretti Quinteiro e hoje tivemos a felicidade de receber o professor Javier Valência da Universidade de Caldas e da Universidade de Manizales na Colômbia, falando sobre direito ambiental, justiça ambiental, tema tão relevante nos dias atuais. Aproveito para agradecer a nossa equipe, Alexandre Zarski de Mello, Lucas Carvalho, Luana Abraão, todos que têm nos auxiliado. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu like na plataforma de sua preferência e nos vemos em breve. Tchau, tchau.